Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema nutrir la mente, transforma e impacta positivamente a las personas. Octava parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, si un ser humano tiene cambios desde su niñez hasta la edad adulta en su modo de pensar y de ser, nutrir la mente con la palabra de Dios, que es espíritu, hace cambiar nuestra condición carnal a una manera de ser espiritual, por uso de razón y justicia. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del verso 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado. Escucha con atención lo que nos dice aquí nuestro Maestro y gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Dice aquí, generación de víboras, le está hablando al mundo. Y prácticamente, como está hablando de generación, les habla como hijos del diablo, porque son carnales y están bajo el maligno. Pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mira, el mundo, aunque no son 100% malos, pues no pueden ser buenos, porque dentro de las cosas malas, de vez en cuando, obran cosas buenas. O sea, están en el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero para Dios son malos, porque las cosas malas les atrae juicio de Dios. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, de la plenitud de la vida en la carne, del corazón, habla, piensa y habla la boca. El hombre malo, del mal tesoro, del corazón, o sea, de lo que abunda en el corazón, del mundo, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra deshonesta, de esa palabra que más que edifican, antes perjudican. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado. Mira, no solamente se trata de obras, por palabras de maldición, por palabras maldicientes, Dios obra juicio y serán condenados. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 4, 22, 32 y 13. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí vuelve y nos habla nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que él fue tentado por el diablo
en el desierto. Pero hay que también tener en cuenta que Él es nuestro Maestro y Él se pone como ejemplo en nuestra vida espiritual para que nosotros lo imitemos. Entonces dice aquí, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, para sustentar la carne, sino de toda palabra de Dios, la palabra de Dios que es espíritu, para sustentar el espíritu del hombre. Mira, con el pan se sustenta la carne y con la palabra de Dios se sustenta el espíritu. Y todos daban buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, porque el testimonio está enseñando aquí que solamente se puede dar en el espíritu. La carne está llena de concupiscencia y de malos deseos. Y estaban maravillados de las palabras de gracia. Ya estaban sorprendidos los que lo oían de las palabras de gracia que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo, porque eran palabras de bien, de bendición, de paz, de vida, de autoridad, de dominio. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad sobre todo mal. Escúchalo bien. Y allí que es muy importante declarar la palabra del Señor, porque esa palabra tiene poder. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mira, la palabra del Señor es con tanta autoridad sobre el mal que inclusive tiene autoridad sobre el diablo, porque él, por todos lados donde el diablo se le metía a tentarlo, él le respondía con la palabra. Por eso dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Porque nosotros, a pesar de que podemos gozar de un buen tiempo, de libertad, de paz, de buena vida, no nos podemos estar confiados en la carne, porque el diablo siempre va a buscar la manera de hacernos caer en tentación. Escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 2, del verso 8 al 10 y 2. Y tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Aquí nos habla en boca del profeta Ezequiel, y dice, mas tú, hijo de hombre, o sea, le habla al hombre carnal, al hombre que está en la concupiscencia. Le dice, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, no seas desobediente como Israel, que Dios escogió a esa nación, a ese pueblo para constituir su familia. Y sin embargo, ese pueblo siguió siendo rebelde, así como en las iglesias aún hay muchos cristianos desobedientes y rebeldes, haciendo tropezar a la gente que no ha llegado a Dios. Dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, aliméntate de mi palabra en el espíritu. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí. Cuando la mano está extendida de Dios, está extendida hacia nosotros. Cuando nos hablan los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos aquellos que anuncian el evangelio del Señor. Y en ella había un rollo del libro, o sea, un rollo de las Sagradas Escrituras, y lo extendió delante de mí, lo desplegó, lo abrió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, o sea, lloro, lamentaciones y ayes.
Aye se refiere al dolor de la gente en esa vida dura y difícil a causa de la maldición, a causa del pecado. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Acuérdate que la palabra de Dios es Espíritu. Y si nosotros disponemos nuestro corazón para Dios, cada vez que recibimos esa palabra con buena disposición, Dios nos está dando una unción fresca y renovada por su Espíritu. Y me afirmó sobre mis pies, mira, y oí al que me hablaba. Qué bueno es que nosotros siempre estemos firmes en la palabra del Señor y podamos escucharlo cada día. Así como cada día alimentamos la carne, cada día alimentemos el Espíritu. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, 4 y 13. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Mira qué tan importante, y escúchalo con atención. Nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice, y todos los que nos congregamos en la iglesia del Señor, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, la palabra, y se refiere a la carne de Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, o sea, también la palabra, pero aquí se refiere bebida a la sangre de Cristo. Y allí que se celebre la cena con el pan y el vino, que representa la carne y la sangre de Cristo en su santidad. Y allí que para recibir la cena pues hay que estar en comunión y en acuerdo con Dios, con el Espíritu Santo que está con nosotros. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, cuando Dios habla de la roca espiritual se refiere a que a través de la palabra nosotros alcanzamos una cultura sólida en valores éticos. A eso se refiere. Y la roca era Cristo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ninguna tentación que no sea de la carne. Porque así como la carne es débil, la carne es muy dada a contaminarse, a recibir suciedad, a recibir inmundicia. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Escuche bien, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Cuál es esa salida? Precisamente la palabra que está en tu corazón, que ojalá esté entendida por ti, porque si la entiendes, es por ella que debes de responder en cualquier situación de adversidad, en cualquier situación de prueba, en cualquier situación de tribulación. Dice, para que podáis soportar. Mira, nosotros tenemos que hacer lo mismo de Cristo. A Cristo lo tentó el diablo. Y cada vez que el diablo le hacía ofrecimientos para que obrara en la carne, él le salía y lo derrotaba con la palabra del Señor. Lo mismo es para nosotros. Nosotros por la palabra en esa fortaleza podemos soportar, aguantar, tolerar, perdonar, hacer. Así estemos en la angustia más grande. La obra de nosotros es la palabra del Señor. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.